y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y hoy tenemos un invitado muy especial. We have a special guest today. Se trata nada menos y nada más de nuestro ejecutivo, Ike Leggett. Welcome, Mr. Leggett. Bienvenido. How are you? Well. Need to come a little closer. Yes, thank you. Very well. Thank Glad to you. be back. Last time you were here was March 26th. Oh, okay. That was a lifetime ago, right? Yes, it was. La última vez que nos visitó fue el 26 de marzo, antes de presentar su presupuesto operacional para el año fiscal 2019 del condado de Montgomery. Y él viene y nos visita 3 veces al año. 3 times a year you pay us a visit. Thank you for joining us again. Thank you. I'm delighted to be back, and it's always been a pleasure to be here. Siempre es un placer, dice él, el compartir con nosotros acá. So, when you were here last time, this might be a little bit of old news already for you, since it's been quite some time. You had just submitted your FY19 operating budget to County Council. Right. It was approved. And do you want to recap just a bit about the budget that went into effect July 1st? Well, first of all, we maintain the top priorities for the county. We, in fact, provided the budget for the school system that they had really asked for. And so it was probably the big things you look at would be we stayed within the tax limit, the charter limit, so that the increase for property taxes for an average home in Montgomery County only went up $27 a year. Let me go ahead and translate, Mr. Leggett. Hablamos sobre el presupuesto operacional del condado que entró en vigor el día 1 de julio, hace solamente unos días, para el año operacional 2019. Y este es un presupuesto que fue de $5,556 millones, el cual pues hacía hincapié en prioridades como, por ejemplo, el sistema de las escuelas públicas que recibieron todos los fondos que habían pedido por parte del gobierno del condado de Montgomery, y también en el tema de los impuestos sobre la propiedad se mantuvo la carta, el límite sobre lo que indica la carta del condado, lo que significa un incremento de $27 al año para un propietario común en el condado de Montgomery. Now you have to compare that, the $27 a year, to, say, for example, Fairfax County. Esos $27 al año puede compararlos ustedes con, digamos, el condado de Fairfax. In Fairfax, it went up about $270, $280 for the year, which is about 10 times higher. En ese condado en particular, pues el aumento a lo que es el impuesto sobre la propiedad subió 10 veces más que en el condado de Montgomery, aproximadamente $280 al año para un propietario de una casa promedio de un valor de unos $400,000. We also made significant investments at 2.5% of our total budget for affordable housing programs. También hicimos progreso en lo que es vivienda asequible. Aproximadamente el 2% del presupuesto, fondos, fueron dedicados a vivienda asequible en nuestro condado. Huge investment or increases in transportation, most especially. Varios incrementos en la inversión del transportación en el condado. And one other area that I would mention, that we continue to provide a great deal of support and protection for the most vulnerable within our county. Y parte de ese presupuesto también cubrió pues protecciones a las personas más vulnerables a través de nuestro condado. Esto quiere decir las personas que tienen discapacidades, personas mayores y también los niños. And that means essentially programs in health and human services and providing matching grants for some of our participating partners to help us to deal with many of the challenges throughout the county. Esto pues se traduce en programas a través la mayoría de nuestro departamento de salud y también a nuestros asociados, entidades sin fines de lucro, a través de grants, los cuales pues son fondos que se dan equitativamente a lo que ellos pueden recaudar para que nos asistan con los retos que tenemos acá en nuestra comunidad. So overall, this was your last budget, Mr. Leggett. You're pleased? I'm pleased, but there are still some challenges because
because the county council went about $14 million above the budget that I recommended. Complacido con lo que fue este presupuesto que, como dije anteriormente, entró en vigor el pasado 1 de julio, pero con todo eso hay algunos retos, ya que el Consejo pues se sobrepasó con aproximadamente unos $14 millones adicionales que no estaban en el presupuesto que él había presentado. And my approach always has been to look at multi-year budgets and not just one budget in isolation. La manera que yo siempre le he dado frente a los presupuestos ha sido mirarlo de una manera multianual. Which means that $14 million will be kicked into future budgets because it adds costs that will be difficult for the future councils to in effect absorb. Lo que quiere decir que estos $14 millones por los cuales se sobrepasaron los miembros del Consejo a aprobar, será algo con lo que van a tener que lidiar en el futuro, lo que será el futuro Consejo del Condado de Montgomery. You want to wrap up the subject of the budget? You said future council. Yes, future council and future county council, executive. And future county executive. And future county executive. We already had primary elections. Defining the Democratic nominee, it might be a lengthier process than we thought, although we perceive right now that it could be Councilmember Mark Ehrlich. Your take on the primary election process from the Democratic side, because obviously, you know, you are a staple in the Democratic Party. Well, essentially, in Montgomery County, a good part of the consideration is mostly on the Democratic side, and so we have a Democratic nominee, although it's unofficial at this point in time. Councilmember Eldridge apparently has won by about 80 votes. Con el tema de lo que fue hace un par de semanas la elección primaria, él va a abordar el lado demócrata, porque obviamente nuestro ejecutivo es demócrata y ha sido una figura fija. Liderazgo demócrata no solamente a nivel del condado de Montgomery, sino también a nivel estatal. Y quieres hablarnos un poquito sobre lo que fue la elección de la nominación para ejecutivo demócrata. En este momento los resultados son inoficiales, todavía no son oficializados, pero el candidato que se perfila con 80 votos es el concejal Mark Ehrlich. Well, one of the things that we have to keep in mind that this was a very important year because it's a transitional year. That I've been in office now for 12 years, and we're transitioning now to at least 4 new council members as well as a new county executive. Este año en particular de elecciones pues será muy importante porque yo llevo un periodo sirviendo de 12 años y esto es una transición para lo que será un ejecutivo nuevo en el condado de Montgomery y a la misma vez al menos cuatro concejales nuevos. Although we had a slight increase in the number of participants, the number of voters in the primary election. Pese a que tuvimos un incremento bastante pequeño en lo que fue la participación de los votantes en las urnas durante la elección primaria. I think it's nowhere near what it should be, given the importance of the election. Me parece que no es ni siquiera lo más aproximado a lo que debería de ser debido a la importancia de la elección. De hecho, la participación de los votantes fue el 24.44%. No llegó ni siquiera al 25% de los votantes inscritos. Given the fact that we have a very active group of citizens and participants and we have a very informed group of people who live in Montgomery County. Pese a que tenemos una comunidad de residentes que son bastante activos, que participan bastante en los procesos cívicos y que de verdaderamente están activos en nuestra comunidad, pese a todo eso, la participación en las urnas no fue lo que él esperaba. And I would urge all the listeners to really get out to register, to vote, and to participate, because the county council and the county executive at the local level, as well as others, have a substantial impact on your life. Y pues en este momento quisiera exhortar a aquellas personas que se pueden inscribir para votar, que lo hagan, recordando siempre que tenemos elecciones generales el próximo 6 de noviembre, porque la elección de lo que es a nivel local, ejecutivo y consejo es el impacto que tenemos más cercano nosotros como residentes. They're making decisions about transportation, education, and a host of very important issues that severely and substantially over a period of time impacts the quality of life in the county.
Ellos son ejecutivos y consejos los que obviamente están haciendo constantemente, tomando decisiones de temas de la educación, el transporte, decisiones de temas que nos impactan la calidad de vida a diario acá en el condado de So Montgomery. register, get out, and vote. A inscribirse y obviamente salir a votar. La próxima elección es el 6 de noviembre, la elección general. 6 de noviembre, martes 6 de noviembre, ahorita en el otoño. All right, let's talk about Wheaton. We're sitting here. We're in the studios of Radio America. We're in Wheaton. A lot of redevelopment going on. We have the new government building, library, rec center, all of that. Can you give us an update as to how everything is going? One of the challenges we've had over the last few years is to revitalize Wheaton and to make it a center for major attraction of a variety of fields. Uno de los retos que enfrentamos en el pasado fue el hacer que la zona de Wheaton, ahora vamos a abordar el tema de la revitalización acá de Wheaton, que sea revitalizado. Eso ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido. Yeah, we have very strong and vibrant neighborhoods that surround this hub of Wheaton. Tenemos otros vecindarios que son bastante vibrantes, importantes en los alrededores de lo que es el corazón de Wheaton. And we have a center in terms of the metro center that is located right in the heart of Wheaton. Y también pues tenemos lo que es el metro. Wheaton está localizado pues en el centro con corazón de metro. Wonderful restaurants and a host of other amenities that are located right within the heart of Wheaton. Restaurantes fabulosos y otras amenidades que también están acá en el corazón de Wheaton. And so what we did not have, in my opinion, were large numbers of employment jobs that we thought should be a part of this mix. Lo que no teníamos, de mi manera de pensar, era que no teníamos suficientes empleos que pudieran pues revitalizar un poco esta zona en el corazón de Wheaton. So the new plans are to build a variety of entities in Wheaton, but more importantly, to build them around a new government office complex in the center. Y los planes para el futuro obviamente es la creación de muchísimas amenidades en los alrededores de Wheaton, pero que todo esté en lo que es en los alrededores también de un nuevo centro de gobierno. And that would include a variety of hosts of government entities that will be part of this mix. Y parte de esta mezcla van a ser muchas agencias del gobierno, las cuales quedarán instaladas en el edificio nuevo del gobierno del condado de Montgomery, que va a estar en lo que era el Triángulo de Wheaton. And this mix, I think, will be the new portion of what I see as the revitalization plans for Wheaton. Y esta mezcla pues va a ser una nueva porción de lo que yo veo como el plan de revitalización de Wheaton. 1,000 employees. Yeah. How are they going to go up and down Georgia Avenue? That's they my don't question. They feel that we can make sure that they use Metro departure. Unos 1,000 empleados van a llegar al edificio nuevo que va a estar localizado un poquito al oeste, una cuadra al oeste de la avenida Georgia con la intersección de la Reedy Drive. Y básicamente le preguntaba al ejecutivo cómo se van a movilizar todas esas personas subiendo y bajando, transitando esa avenida Georgia. Esperemos que utilicen el metro. And right down the street from the hub of Wheaton, we will have a new recreation center and a new library. Y solamente unas cuadras ya está bajo construcción, un nuevo centro de recreación y también la biblioteca. Todo esto como parte de la revitalización de Wheaton. So the plans and the development's well on the way, and I anticipate that in the early part of next year we'll see at least the beginning of the final phase of the development projects coming to fruition. Y esperamos que para principios, por lo menos del año que viene, pues podamos ya comenzar la fase final, a ver la fase final de la construcción, que empiece y pues obviamente que termine la construcción. Let's go to the other part of town, Bethesda. Mm-hmm. So Marriott International, worldwide headquarters, it's going to be in Bethesda. Groundbreaking also happened just a few days ago, actually. And that is also going to bring a different component of economic development to that other side of town, correct? Yes, there's a number of development projects all over Montgomery County, but the big ones that we're looking at now certainly would include the new Marriott headquarters and hotel. A través del condado hay muchos proyectos de revitalización y de construcción y desarrollo urbano. La construcción de lo que será la sede mundial de la cadena hotelera Marriott en Bethesda, que acaban de poner la primera piedra, comenzar la construcción, va a ser un componente importante para esa zona del condado. And that includes the
number of jobs, about 3,700 jobs will be in that new complex. Y en ese complejo va a haber empleos, unos 3.600, 3.700 empleos por parte de la compañía Marriott. And that builds on the subway system that is there, the new light rail system that will go into the area as well, and a number of other entities that are also moving to the Bethesda area from throughout the region. Y también esto pues va incorporado con lo que es obviamente el sistema de metro que hay en esa zona, el sistema de metro ligero que se va a incorporar ahí. Estamos hablando la línea púrpura del tren y también con el resto de lo que es el desarrollo urbano que está aconteciendo de otras empresas que están llegando a esa zona. 3.600 a 700 empleos por parte de la cadena hotelera Marriott. Yeah, we're very happy about the Marriott location in Bethesda, because Marriott has been a very strong corporate citizen for many years throughout the region. Y nosotros estamos muy entusiasmados de que obviamente que Marriott tenga su sede mundial en Bethesda, acá en el condado de Montgomery, porque ellos han sido una empresa, una corporación que ha tenido mucha responsabilidad a la comunidad por muchos años. In addition to the jobs, Marriott provides a great deal to the community in terms of its philanthropy, the workers who are involved throughout the community, and really being a model for other businesses, not only here but around the world. Aparte de lo que es los empleos que proveen, Marriott ha tenido un historial de filantropía en nuestra comunidad, de involucrar a sus empleados a hacer trabajo voluntario también en nuestra comunidad, pero no solamente aquí, sino también a través del mundo. And I also want to mention, because we've had some challenges in Silver Spring with the Discovery, but we're working aggressively to reposition the old Discovery building into a new entity as well for ongoing employment. Tuvimos el reto de que Discovery Communications, la cadena de televisiva Discovery, que tenía su sede en el centro de Silver Spring, pues se fue. Ellos se mudaron a Nueva York después de varios años acá en el condado, pero estamos trabajando para que ese edificio que está ahí en el corazón de Silver Spring, pues tenga otro propósito con alguien, otro inquilino grande. Do we know who's on the pipeline for that? Well, I don't want to have a discussion yet about that publicly, but we're working aggressively to make sure that the building is repositioned. No nos quiere decir básicamente qué es lo que a quién se está tratando de traer para ese edificio en este momento, pero que sí, se está trabajando agresivamente para buscarle un propósito a ese edificio y traer obviamente a alguna empresa que pueda generar empleos en esa zona de Silver Spring. Let's talk about Amazon. I know we haven't talked about Amazon for quite some time. Montgomery County, it's on the list of the top 20. The company should make a decision in the next few months as to which would be its second headquarters in the United States. And Montgomery County, it's the only county on the list vying for this opportunity with some big hitters across the country and in Canada. Well, you have to keep in mind that Montgomery County is a big hitter itself. That this is a county of 1.1 million residents, a budget of $5.6 billion, an excellent workforce, one of the best educational systems in the world, and the infrastructure and the capacity to attract companies such as Amazon. Le hablábamos del tema de Amazon. Como ustedes saben, el condado de Montgomery pues quedó en la lista de 20 candidatos posibles donde la empresa pues llegue a localizar una segunda sede en los Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos. Y Montgomery es el único condado que se perfila en esa lista. Le comentaba al ejecutivo una lista de ciudades grandes. Pero él dice que Montgomery County también es un bateador grande, porque tenemos 1 millón de habitantes, un presupuesto de más de $5 mil millones y también la infraestructura para atraer una empresa como Amazon acá al condado de Montgomery. This would be wherever it is located, but especially if we get it in Montgomery County, it will benefit the entire county. Obviamente que si es una empresa que viene a localizarse acá, definitivamente va a beneficiar a todo el condado. 50,000 empleos, 50,000 jobs, correct? There'll be 50,000 jobs, a salary of an average about $100,000 per job. Imagínese que es una empresa que estuviera empleando unas 50,000 personas, un promedio de salario de $100,000 anualmente por persona.
un impacto económico grande. Yeah, it doesn't mean that 50,000 jobs will be here on day one, but it will build out a phase of a number of years. But when you finish it, you'll get 50,000 jobs. Exactamente. Esto no quiere decir que los 50,000 empleos comenzarán desde el primer día, pero mientras la empresa se va estableciendo a lo largo de los años, serían un total de 50,000 empleos acá en el condado de Montgomery. The Montgomery County Economic Development Corporation, it's been hard at work, obviously. Any news that you'd like to share? No, no, we're on a confidential agreement, so I'm not going to share Confidencial. location or particular details at this point in time. Exacto, no hay detalles porque hay un acuerdo de confidencialidad, lo que quiere decir que no se puede compartir aún nada de los detalles de las negociaciones porque son 20 jurisdicciones a través de los Estados Unidos y también incluyendo una en Canadá que están pues negociando. Así que hay contrato de confidencialidad, lo que quiere decir que los detalles que conoce el Ejecutivo pues obviamente no nos los puede divulgar en este momento. Mr. Leggett, one of the things that happened since you were last here was the ribbon cutting, the grand opening of the Gilchrist Immigrant Resource Center just down the street from here in Wheaton. And you were there. It was very important and emotional event for the family of Charles Gilchrist. His wife was there, children, grandchildren were there, and the center well, obviously serves the immigrant community in the county. As you complete this term, is there anything that you would like to see as far as funding or anything else, English classes perhaps, that the next county executive would support from the Gilchrist Center? Well, first of all, there's a need for a Gilchrist Center because we are quite diverse and we include all people literally from around the world. But when you do that, it is not an easy transition for people. People need help and assistance, whether or not it's English classes, job referrals, and a variety of other things. And so this is designed to assist it. Le comentaba desde que la última vez que estuvo acá, pues se hizo la apertura oficial del Centro Gilchrist de Recursos para Inmigrantes y también le preguntaba que él va a completar su término, ¿no? Que acá, como ejecutivo del condado de Montgomery, que si hay algo que a él le gustaría ver que el próximo ejecutivo haga, ya sea más fondos para las clases de inglés, y él recalcaba la importancia del Centro Gilchrist porque es un centro de ayuda a los inmigrantes que literalmente vienen acá a este condado de todas las partes del mundo, y es asistencia con recursos y también, pues obviamente, lo que mencionaba, las clases de inglés. Yeah, and one of the things that we've done over the years is to increase, for example, English training for our residents. I think for the last 6 years, over and above the usual budget, we have increased about $100,000 per year for the last 6 years. Durante los últimos 6 años hemos estado tratando de incrementar al menos $100,000 del presupuesto para lo que son precisamente las clases de inglés. Mucha necesidad con las clases de inglés acá en el condado de Montgomery. Y let me just plug in that they're offering summer classes. Y básicamente ahorita durante el verano y también para el comienzo de lo que es el otoño, pues continúan ofreciendo las clases de inglés en las diferentes localizaciones, incluyendo la de acá, la de Wheaton y también la de Gaithersburg. Yeah. Very important to plug in that. Well, we're in the midst of summer. It's a hot season. People are out and about. We just had the 4th of July festivities and celebrations. I heard that App County, it was pretty much sold out. Lots of people showed up. It was safe, no incidents, and so forth. So it's important to remind folks to enjoy the summer and be safe, which is a campaign that now the Office of Public Information is actually conducting. Any thoughts on that, Mr. Leggett? Well, first of all, let me thank all of the county employees, our police, our fire and rescue squad, and all of the myriad of people throughout county government that really worked very hard to ensure that our display of fireworks, the parades, and all the things around the 4th of July would go off without a hitch.
and would be as good as the one in D.C. as well, competing a little bit with the nation's capital. Él quería agradecerle pues al personal de seguridad pública, a las personas del Departamento de Recreación, a nuestros empleados del condado sobre el tema de las celebraciones del 4 de julio que acaban de ocurrir la semana pasada y que justamente pues todo ocurrió muy bien, no hubo ningún incidente, todo fue muy profesional y básicamente pues las familias pudieron tener un bonito tiempo en las dos localizaciones en particular que se celebraron en Germantown and Boys y también acá en la escuela Albert Einstein de Kensington. Así que el ejecutivo quería darle gracias a todas las personas encargadas en el manejo de organizar estas actividades. I'll just simply remind people that the county provides a host of activities for recreation, for our community centers, swimming, and a variety of things to enhance the enjoyment of the summer. But we want you to do so in a safe and a respectful manner. Seguridad sobre el verano, porque ese es un tema del cual estamos conversando y una campaña que acabamos de lanzar a través de la Oficina de Información Pública del Condado que tiene que ver obviamente con la seguridad. El Ejecutivo exhortando a disfrutar de todos los programas existentes, ya sean acuáticos, a través de nuestro Departamento de Recreación o a través de parques, para el disfrute familiar, pero a la misma vez tomando en consideración la seguridad y la seguridad pública sobre todo. So I encourage people to get out and enjoy this summer and enjoy the short summer. Yes. Exhorto a todo el mundo a salir, a disfrutar del verano, obviamente, pero todo tomando en cuenta medidas de seguridad. So next week is actually the Latino Conservation a week for parks. And there are going to be several activities at Brookside Gardens and so forth. There's a race happening on Saturday morning. Are you running? I am running in that race. Okay. Yeah. It's I run at Brookside Gardens every morning. Okay. I got to run before I go to the county. Competitive running. No. I do it for my brain more than anything else. But there is a race. You should come out and join us on next Saturday. It's early morning. I'll think about it. You can walk it, although I know you're in really good shape. Recordándoles que la semana próxima es la Semana de Conservación Latino, un programa de nuestro Departamento de Parques. Muchas actividades vamos a tener y sobre todo vamos a tener actividades relacionadas con una carrera el día sábado. Quedan todos invitados en el Parque Brookside a las 7 de la mañana. Mr. Leggett, you'll be back on this radio show, I believe, is in the month of November. Okay. It's a while out. What would be your thoughts and sort of advice for the incoming, although by then they will not be fully sworn in yet, but for the newly elected candidates? We still know that we have a general election to go through. But what would be your thoughts and sort of advice for the next leg of elections and ultimately to serve in Montgomery County based on your 12-year experience? First of all, as county executive. First of all, I would like to encourage people to look at our financial sustainability and budgets. That's, to me, the most important component. That's number one. Yo le preguntaba a él, aún falta, ¿no? Para que se determine quién va a ser nuestros concejales, nuestro ejecutivo, porque falta la elección general. El ejecutivo regresa acá al programa en el mes de noviembre, posterior a las elecciones, pero le preguntaba cuál sería su consejo para el nuevo consejo y también para el próximo ejecutivo, mirar a la sostenibilidad fiscal y financiera. And secondly, I would urge people to engage and continue to be engaged with our very active community because we have some very creative people and very informed people who want to be part of the governing process. También exhorto a nuestros residentes a que estén en contacto y entrelazados porque tenemos muchas personas en nuestra comunidad que están capacitadas, preparadas para ser parte de lo que es el gobernar este condado. And find ways to work together in a civil and respectful manner. Y encontrar formas, maneras, modos de trabajar y colaborar juntos de manera civilizada. Yeah, and keep in mind that Montgomery County is a county. It is not a state.
It is not a municipality, and therefore you need to work with other governmental entities around for success. Y también tomar en cuenta de que el condado de Montgomery pues es un condado, no es una municipalidad, no es el estado y que se necesita colaborar con el resto de las jurisdicciones en nuestro alrededor para verdaderamente tener éxito. And then finally, this is a very inclusive, diverse community, and you need to make certain that you bring all voices together to the table and respect our great diversity. Y también, para finalizar, pues tomar en consideración de que este es un condado de mucha diversidad y que verdaderamente hay que traer todas las voces a la mesa y hay que tomar la diversidad en consideración. Right. That's it. Summertime, any special plans? We have about 30 seconds. No, there will be a number of events that I'll participate during the summer, a number of programs, annual meetings, those kinds of things during the summer. So it'll be a pretty busy time for you. Le preguntaba, ¿algo especial para el verano? Pues no, más reuniones, más conferencias. El trabajo no se termina en el condado de Montgomery, aunque los demás estén de vacaciones. Thank you, Mr. Leggett, for being here. Our Thank time you. to run out. We'll see you again back in November. Thank you. Thank you. Thank you.